debido principalmente a la falta de medios y a la falta de atención que tenemos, por decirlo de alguna manera. No estamos al 100% de cobertura en cuanto ni emergencias ni seguridad. Por desgracia, estos años ha habido bastantes recortes y las fuerzas y cuerpos de seguridad que también nos atienden y nos respaldan en nuestro trabajo, que coordinamos, recuerdo, los 365 días del año, muchas veces se ven mermadas en cuanto a medios para llegar al alcance completo de la situación o, en este caso, de las alarmas de seguridad que puedan saltar o incidencias que, al fin y al cabo, en esta comunidad en la que actualmente vivimos, todos conocemos que en invierno es poca la presencia que hay a nivel de seguridad. Hay mucha gente transeúntes desconocidos que están por la zona, que pueden ser objetivo en un futuro para robos, y vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento de lo que conocemos nosotros, que es los robos que se dan aquí. En el medio rural se dan dos tipos, que son los más comunes. Uno es la entrada en la vivienda deshabitada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, como muchos saben, todos tenemos hijos o familia que viven en la capital. Y como todos queremos, pues durante muchos años, mucho esfuerzo, han conseguido hacerse una casa aquí y tienen su casa muy bonita y les gusta tenerla para cuando viene el fin de semana. ¿Qué pasa? Estas temporadas, sobre todo la de agosto, por eso hemos querido hacer la charla esos días, viene mucha gente a las zonas rurales de toda España, incluso de otros países de Europa, a fijarse en la actividad. La actividad quiere decir, ellos visitan una casa o X de una zona, un pueblo, una comunidad, y vigilan los movimientos, la actividad que tienen a lo largo del año, la cuantía económica que puede interesarles, o bien electrodomésticos, vehículos o cualquier tipo de sugerencia que se les ocurra en ese momento, porque al fin y al cabo muchos de estos no se trata de redes profesionales, ni se trata simplemente de itinerantes. Itinerantes son gente, en los últimos casos que hemos trabajado, Alberto conoce también muy bien, lo que estamos atendiendo principalmente suelen ser personas nacionales o incluso comunitarias, desempleadas, que o trabajan para ellos mismos o para terceras personas que suelen tener un almacén y hacen un itinerario. Entonces no llevan objetivo fijo. El sistema que utilizan son los butrones. Un butrón es un agujero en una pared, que ese es el problema más gordo que tenemos aquí. Porque el butrón tal vez nos ha quitado económicamente una cantidad insignificante, pero el butrón puede ser 5 o 6.000 euros en una pared, el vallado o incluso en la propia instalación, que muchas veces los destrozos son cuantiosos. Y bueno, como estamos comentando, funciona de manera itinerante a través de butrones o al descuido, que en estos sitios es muy fácil hacerlo también porque, como comentamos, en invierno la población se reduce y la vigilancia, como es acorde, también. Luego, aparte de itinerantes y butrones, hemos comentado las casas desalojadas. Luego, otro sistema de trabajo, aparte de las casas desalojadas, significa lo que más se hace por aquí. Es, a pesar de estar alarmadas, el corte de alarma, que mucha gente desconoce, se piensa en todo esto, el nivel de inteligencia de todos no tiene por qué ser el mismo. Y recientemente nos pasó, en muchas alarmas, evidentemente, nosotros vamos adaptándonos al crecimiento y al trabajo que hacen ellos, porque al fin y al cabo los delincuentes es su trabajo. Y el nuestro consiste en estar al día y que los medios estén a la altura de las circunstancias. Entonces, por desgracia, en las zonas de este tipo rural, lo mayor que tenemos son pandillas. Tipo gente joven, que no tiene ingresos, está en desempleo ahora y trabajan, como tenemos recientemente en el caso de Torrente, que el mismo ha trabajado. Se trata de un campo que es medio rural y en principio es un campo normal, pero bueno, durante el último año ha tenido robos de 5 y 6.000 euros solo en limones, aparte de los destrozos que le han hecho. Entonces, claro, los medios evidentemente no pueden ser los mismos para una instalación interior, como puede ser esta, como en este caso para un vallado en grandes dimensiones y en exterior. Los sistemas son diferentes, podemos atenderlos igual. ¿Y a qué venía esto? Mucha gente que empieza la aventura de robar no sabe que las alarmas, aunque las cortes, tienen más sistemas. Esto no es una cámara, un pilotito que pongo aquí. Mucha gente piensa, a mí me ponen un aparatito, esto pita y se asustan. No, la finalidad de esto, entre otras, es principalmente cogerlos. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando alguien entra en nuestra propiedad, lo que hacemos es denunciarlo para recuperar los daños que nos ha causado, bien entrando o bien al robar. Entonces,
Uno, circuito cerrado de televisión, sería la forma de obtener la imagen, las barreras y los detectores que colocaríamos en cualquier instalación, la forma de aviso, y luego los bien todo tipo de señalización o acústico. Y digo esto, ¿por qué? Porque mucha gente de aquí de la zona me ha preguntado cómo estaría el tema en exterior, porque tienen granjas o demás, no hay ningún problema. Cada instalación es diferente, se puede adaptar, tenemos un técnico especializado que además lleva toda la zona de Ciudad Real, Albacete y Cuenca y ha tratado muchos esos temas, y cualquier tema de gestión se podría adaptar al personal y al cliente e incluso mirar las posibilidades que tendríamos, debido a que no es un medio, como ya he comentado, habitual.